¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video que generalmente hago desde el tallercito. En esta ocasión quería mostrarles, dado que bueno, no he hecho alguna toma de contacto, pero los traje y me di cuenta que en los comentarios preguntan mucho sobre esto. Estoy hablando de los destornilladores de la marca Robust, pero de nueva ergonomía, de nuevo diseño. Quiero que sepan que agarré 2 o 3 medidas grandes como para que se vean bien los detalles, dado que de estos hay desde muy grandes hasta muy chiquitos. Tenemos muchas diferencias anatómicas con respecto a los anteriores. Un día voy a hacer la evolución de los modelos, dado que venían con un mango bicomponente en goma, que tenían sus pros y sus contras, pero bueno, en líneas generales eran muy buenas herramientas. Estas, si bien vienen también con dos materiales, o sea, un mango bicomponente, donde se lee claramente la marca Robust, con mucho orgullo. Tenemos esta diferenciación para lo que es Phillips y pala plana, o sea, los rojos serían los planos, los azules serían los Phillips. Estamos hablando de un pH 3 en este momento. Pero bueno, como dije, como viene material bicomponente, de nueva anatomía, que nos permite quizás imprimir un torque un poco superior, dado que, bueno, por ahí en los modelos anteriores, si bien eran más cómodos, pero al momento de imprimir un torque un poco superior, quizás la goma se despegaba del mango amarillo de PVC y quedaban un poco desarmados, un poco incómodos. A mí me han dado resultado los modelos anteriores. Tengo 3 o 4 líneas de destornilladores, creo que 3, para no exagerar, esta siendo la última que adquirí. Como dije, la calidad de la varilla siempre se mantuvo. No tengo de estos zafados, sí gastados, dado que bueno, se utilizan demasiado. Como digo siempre que hago videos de destornilladores, los pH 2 son los que se llevan todo el sufrimiento, porque hoy en día, no sé si un 90, pero un 80% de la tornillería es Phillips pH 2. Bueno, los destornilladores planos con muy buen grip, muy buena anatomía, muy buena ergonomía, una pala con un endurecimiento en la punta, como para que el desgaste no sea tan prematuro. Estamos hablando de una medida 10×200, destornillador bastante cojudo, como diría el amigo Nico de los motores. Bueno, viene con un agujerito, un orificio como para colgar en el tablero. Si bien cuando uno compra el juego, yo he comprado de estos todas unidades sueltas, pero cuando uno compra el juego viene con una especie de blister donde quedan todos paraditos, pero no llegan a medidas tan grandes como esta. También tenemos la línea electricista. Para los amigos que dicen, Tano, no mostrás destornilladores aislados a 1000 volts. Bueno, esto es una herramienta netamente para electricista. Yo la utilizo esporádicamente, dado que bueno, para trabajar la electricidad justamente se necesita eso, saber trabajar la electricidad. Obviamente siempre es mejor tener este tipo de herramientas que nos garantiza ante cualquier eventualidad, ante cualquier problema, ante cualquier descuido, que vamos a estar prevenidos, protegidos y aislados. Es una muy linda herramienta. La verdad que yo la he probado, como ya conocen el método, como el amigo Miguel conoce el método, el amigo Edgardo, y no presenta fugas hasta superados los 1000 volts. O sea que es una herramienta que se puede utilizar tranquilamente y es de confianza. Muchos dirán que se asemejan a los Bremen, que tienen Bremen y son exactamente igual. Sí, hay una línea Bremen que viene con estos colores, que viene con este diseño. Una anatomía y ergonomía muy parecida. Pero bueno,
No deja de ser un destornillador aislado para 1500, para 1000 volt, llegando a 1500 volt, casi hice un fallido, pero bueno, es una herramienta que verdaderamente es recomendable. La verdad que la calidad de estos destornilladores es muy buena y créanme que hay un promedio entre calidad y precio que va muy bien, va muy bien. Para los técnicos que estén comenzando y por ahí quieran armarse de buena herramienta, la línea Robust yo la recomiendo porque soy un convencido que funciona. A mí me dio resultado. Ya sean llaves, pinzas, bueno, destornilladores, tenazas, llaves ajustables. Voy a hacer un videito de llaves ajustables Robust también, que lo piden bastante. En este canal las llaves ajustables son una constante. Destornilladores, como les dije, por ahí no muy clásicos, ya más bien con una anatomía más de época, que en cierta manera, en cierta forma, con algunas diferencias, me hace acordar a un modelo de DPH que salió, que era como una especie de destornillador así, medio raro para la época. Pero bueno, nada, DPH era en acrílico, de muy excelente calidad. Ya han visto un videito cortito que subí que tenía en espera en YouTube para subir, donde más o menos muestro un elenco de la línea DPH. Muy buenas herramientas, ya conocen cómo pienso. Estas son herramientas de calidad, si bien por ahí es la línea económica, pero créanme que va muy bien en tareas profesionales. No podrían realizar algo jovista en una medida de 10×200. Esta varilla tiene 10 milímetros y créanme que resiste. La he utilizado, ustedes lo ven limpito así, pero me tomé el trabajo de lavarlos porque no soy de tener descuidadas las herramientas, obviamente, pero estaban quizás con un poco de roce del uso. Ese es otro punto a tener en cuenta. Se pueden limpiar fácilmente, dado que bueno, estos destornilladores con mango de bicomponente o componente de goma a veces sufren que se ensucian. Es como que más uno lo quiere limpiar y más se introduce en los poros y termina quedando la herramienta negra. Yo en alguna otra ocasión he hecho una descripción de las líneas Crossmaster modelo nuevo, que son prácticamente de goma, una goma color naranja, que es así. Son destornilladores espectaculares, son destornilladores muy buenos, pero ante el menor roce con la mano ya se empiezan a poner negros. Ni hablar si por ahí alguna de esas herramientas las estamos utilizando en alguna tarea de mecánica, olvídense. El mango de color naranja pasa a ser color negro, sin escalas. Estos se pueden limpiar cómodamente, se pueden limpiar bien. Y la verdad que no lo duden si tienen ganas de comprarse, si lo vieron por ahí en Easy, cómprenlo, son muy resistentes. Y digo si lo vieron en Easy porque como cada vez que toco el tema Robust, no hay otro lugar donde conseguir herramientas de estas. Por ahí en algún lugar aislado encuentren, pero son herramientas que nacieron en Easy, no hay otro lugar donde conseguirlas. Por otro lado tenemos el Philips, bueno, como les dije, con una anatomía parecida. Ahí el final del mango, la parte redonda del mango, el azul nos indica que estamos hablando de línea Philips. Y en este caso el rojo nos indica que estamos hablando de una línea plana. Tenemos el de electricista, aislado, superando 1000 volt. Así que bueno, quería responderle a esos amigos que por ahí preguntaban sobre los nuevos modelos, sobre la nueva línea de Robust. Como dije también, voy a hacer un videíto comparativo entre calidad y calidad, como para que se vean los cambios que son verdaderamente abismales entre uno y otro. Tengo más o menos 3 líneas de Robust como para hacer una diferencia. Lo que sí mantuvieron la misma calidad en la varilla en todas las líneas que yo conocí.
Así que bueno, espero que se hayan sentido respondidos. Si hay alguna duda, me la pueden consultar acá en los comentarios, no hay ningún problema. Les mando un saludo, espero que estén bien, espero que estén pasando un hermoso miércoles. La verdad que acá por estos lados, yo estoy en Aedo, ha llegado una lluvia, como que refrescó un poquito, pero ahora la humedad está haciendo su trabajo y bueno, el calor se siente nuevamente. Así que nada, les dejo un saludo y nos vemos en otro videito de Siciliano en su taller.